Muy buenos días, espero que todos me escuchen bien. Mi nombre es Johnny Enamorado de Network Service. Quiero dar las gracias por su tiempo en participar en este webinar de Bitcoin. Pero antes de comenzar, le quiero decir que esperemos que todos estén bien en sus casas, que es lo más importante, cuidando uno de los otros, ¿verdad? Y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. En este webinar vamos a hablar de Bitcoin, que es un producto muy indispensable una vez que lo hemos probado, siendo muy efectivo en la parte de aceleración, en la parte de Bandwidth Manager y en la parte de analítica de DPI. Vamos a tener hoy en día a José López, CEO de Bitcoin, que él nos explicará todas las funcionalidades. Al final de la presentación, vamos a tener un turno de preguntas que ustedes las van a poder preguntar en el panel que lo van a encontrar a su lado derecho. Si alguna pregunta queda en duda, ya sea por correo o por WhatsApp, nosotros se las podemos terminar de contestarla. Y al final podrán ver la presentación en YouTube una vez que lo hayamos terminado. Una vez dicho esto, pues lo dejo con José, que va a ser ahora nuestro panelista, nuestro presentador del producto Bitcoin. Muy bien, muchas gracias Johnny y muchas gracias a todos los presentes y buen día también para todos. Vamos a contar lo que hace nuestro producto y nuestro producto lo que hace es optimizar redes. ¿Y cómo optimiza? ¿Qué significa que optimiza las redes? Pues significa, tenemos tres funcionalidades principales. La primera es aumentar la velocidad experimentada por los usuarios con la optimización TCP, acelerar la velocidad que damos a los usuarios de la red. La segunda es analizar el uso de la red, pues qué tipo de servicios se están utilizando más y a qué horas y qué usuarios lo están utilizando más. Eso lo hacemos con la funcionalidad DPI, Deep Packet Inspection, inspección a fondo de paquetes, en la que, bueno, pues analizando ese tráfico en detalle, en tiempo real, pues podemos clasificarlo y poder mostrarlo al operador de la red. Y por último, podemos ayudar a ahorrar en el caudal de tráfico de datos con la gestión de ancho de banda, limitando la velocidad de ciertas aplicaciones en ciertos momentos para ciertos usuarios. Para, por ejemplo, lograr hacer frente a situaciones de congestión o de mucha demanda como últimamente, por ejemplo, se están dando, pues creemos que ahí podemos ayudar. Entonces, empezando por la aceleración, ¿qué significa exactamente? Porque nosotros tampoco hacemos magia, es decir, si un usuario tiene una conexión de 10 megabits, 10 megabits va a seguir teniéndola, nosotros no lo aumentamos a 15. Lo que sí nos aumentamos es la velocidad experimentada al usuario, porque lo que ocurre muchas veces es que sobre esa conexión que en teoría tiene 10, muchas veces, si por poner un ejemplo está viendo un video de Netflix, pues Netflix, el servidor de Netflix le va a enviar muchas veces a 5, por ejemplo, a menos. Y cuando él recibe 5, si está viendo Netflix, pues él piensa que tiene 5, aunque en teoría podría llegar a 10. Nosotros lo que logramos es que esa aplicación y otras, en vez de enviar a 5, si es que se puede, si hay una capacidad para 10, pues envíe a una velocidad mayor, más cercana, lo más cercana posible a la que permite la red. Y de esta manera es como para el usuario, si en vez de 5 tiene 8, pues esa red se ha vuelto más rápida para él. Él está disfrutando de una mejor calidad y la red es la misma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero claro, la pregunta que surge entonces es, ¿por qué Netflix, pudiendo enviar a 10, Netflix o cualquier aplicación, envía a 5, por ejemplo? Y la respuesta es los protocolos de transporte, que suelen ser el cuello de botella. Los protocolos de transporte, TCP, UDP, hay otros, pero TCP es el que es 80, el 90% de la red, pues es un protocolo que funciona muy bien. Gracias a la Internet básicamente funciona desde hace mucho tiempo, pero en redes con pérdidas, con altas latencias y o bien con tramos inalámbricos, con radio, pues tiende a dejar una parte de la capacidad sin utilizar porque es conservador
se piensa que las pérdidas, las latencias estas que varían son un síntoma de congestión y entonces envía a una velocidad menor de la que podría porque se piensa que hay congestión antes de lo que hay. Entonces, nosotros cuando se trata de TCP, de aquel tráfico que es TCP, que ya digo que es el 80 o 90%, podemos ayudar. ¿Y cómo ayudamos? Pues instalando un equipo nuestro en algún punto de la red del operador de tal manera que el tráfico pase por nosotros. Entonces, el tráfico que es TCP lo vamos a optimizar y el que no es, pues simplemente lo dejamos pasar. Bueno, lo analizamos y en ocasiones también lo podemos limitar, pero en esta parte de acelerar simplemente lo dejamos pasar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos entonces con este que optimizamos de TCP? Pues lo que hacemos es algo que se llama funcionar como un proxy TCP transparente. Entonces, esto es algo que no es tampoco muy nuevo. Eso se lleva utilizando más de 20 años en todas las redes satelitales, por ejemplo. También se utiliza desde hace muchos años en las grandes redes celulares como AT&T en Estados Unidos, como Telefónica en España, como muchas otras grandes redes celulares móviles, lo utilizan porque tienen redes inalámbricas que con esta tecnología de tener un proxy TCP, pues mejoran mucho. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es permitir que esa tecnología, que lleva mucho tiempo utilizándose, esté disponible para operadores más pequeños. Entonces, ¿en qué consiste exactamente un proxy TCP transparente? Pues lo vamos a ver con una pequeña animación en la que vamos a mostrar cómo poniendo un nodo en medio, simplemente por el hecho de ponerlo, se acelera el tráfico. Y vamos a ver los mecanismos que utilizamos aparte aparte del TCP transparente, entonces hacemos más cosas. Entonces, veamos cómo, imaginemos, para explicar el concepto, que tenemos dos servidores aquí a la derecha. Estos dos servidores quieren enviar, esto es un ejemplo, pues 7 paquetes, ¿no? Entonces, TCP para enviar 7 paquetes no los envía de golpe, hace primero 1, 2, 4, algo así. Lo que va a hacer es quiere ver la capacidad que tiene la red, va explorando a cuánto puede llegar, ¿no? Entonces, el cliente que aquí los hemos puesto a la izquierda, perdón, estos dos clientes, pues cuando reciben una ronda de paquetes correctamente, envían un mensaje, una ACK, una confirmación, no, ha llegado bien. Pues arriba vamos a tener un camino directo sin un nodo como el nuestro y abajo con un nodo como el nuestro. Hemos puesto 5 segundos, entre 2 y 3, para un ejemplo para poder ver los paquetes y que no tener tiempo para hablar en medio, ¿no? Entonces, vamos a contar simplemente cómo y vamos a ver por qué es más rápido cuando se utiliza un nodo intermedio como el nuestro. Entonces, la clave es que cuando llega el primer paquete, la primera ronda de paquetes con un paquete, nosotros ya enviamos como si fuéramos el cliente final un mensaje de confirmación, un ACK, diciendo ya ha llegado bien. Entonces, cuando esto le llega al servidor, el servidor pues envía la segunda ronda de paquetes. La segunda ronda de paquetes nos llega y nosotros la almacenamos en un buffer que mantenemos para cada conexión. Y aquí viene lo bueno, porque cuando llega la confirmación de verdad, la que el usuario de verdad llega de que envía diciendo que le ha llegado la primera ronda, nosotros ya podemos enviarle la segunda ronda, la tenemos aquí. Y entonces, con esto, pues en este caso hemos ganado 4 segundos frente a el camino de arriba. Y lo mismo va a ocurrir con la tercera ronda.Nosotros ya la vamos a tener y entonces se va a enviar antes. Pues bueno, 4 segundos por cada ronda, quitando la primera en la que no ganamos nada, pues nos dan 4 y 4, 8. Pues si aquí ha tardado 17 segundos, arriba 25. Bueno, cada caso sería distinto en función de cómo de cerca o lejos estén uno y otro. Pero, claro, hay miles de rondas en una descarga, pues esto se puede llegar a ganar bastante. Entonces, este es el primer mecanismo, pero claro, pensemos que en el fondo lo que está ocurriendo es que para estos clientes, cuando está esto, ellos empiezan a ver que los contenidos ya no están donde antes estaban, porque ellos cuando envían estos ACKs, estas confirmaciones, nosotros, nuestro nodo, les envía inmediatamente ya el contenido. Entonces empieza a ver que el contenido está mucho más cerca, está ya en la red del operador. Entonces, al haberlo puesto cerca, pues lo hemos acelerado. Es que en las conexiones, en la comunicación, pues siempre, si se pone el contenido cerca, pues es más rápido. Por eso hay todos estos nodos de cachés y todo esto. Entonces, en ese sentido, este es el primer modo, el primer mecanismo por el que realmente aceleramos. También relacionado con esto está en que imaginemos que hubiera habido alguna pérdida de paquetes en este camino entre el BQN y el cliente final, cosa que puede ocurrir muchas veces, sobre todo si hay una red inalámbrica, como la puede haber un operador inalámbrico, un WISP, o también pues simplemente en cualquier operador, aunque sea de fibra, al final va a haber una Wi-Fi, ¿no? Una red de Wi-Fi. Bueno, pues ahí es muy normal que haya pérdida de paquetes. Bueno, pues TCP, claro, en general no tiene, pero en estos mismos paquetes en los que envía la confirmación de que ha llegado bien, también dice
cuando se ha perdido un paquete, que le falta un paquete, me falta el paquete tal. Entonces, el servidor no tiene problema, lo reenvía, pero claro, aquí lo bueno es que nosotros vamos a reenviar ese paquete que faltaba. Entonces, al estar cerca, nosotros lo vamos a hacer antes. Y también cuando haya pérdida de paquetes, por tanto, esto va a ir mucho más rápido que cuando vienen los paquetes desde un nodo más lejano. Y por último, hay un tercer mecanismo por el cual aceleramos, y este es independiente de que de que el servidor esté más o menos cerca o lejos de nosotros. Y consiste en que nosotros, al enviar los paquetes, lo hacemos utilizando un protocolo TCP que es igual que el normal, lo único que tiene modificado el algoritmo por el cual decide si en esta conexión hay congestión o no. Es decir, él en este juego de ir 1, 2, 4, 8 y subiendo y ver la velocidad posible que hay en este camino, el TCP normal va a decidir que ha llegado al límite antes de lo que en realidad es el límite, en cuanto la red tenga la más mínima, digamos, no sea una red perfecta con TCP y con Ethernet y cerca, ¿no? Entonces nosotros eso, en cambio, sí que vamos a llegar a una velocidad más alta. Y entonces esto se va a ver como una mejora, porque vamos a llegar más cerca de lo que sería el óptimo, la velocidad máxima que tiene ese camino. Entonces, ¿cómo vemos todo esto? ¿Cómo lo demostramos en la realidad? Bueno, pues lo vemos, ahora tenemos más de 100 clientes en todo el mundo utilizando esto en sus redes. Aquí tenemos una muestra de 12 de ellos y aquí lo que mostramos es la velocidad con la optimización frente a la velocidad sin la optimización. ¿Cómo conseguimos esas medidas? Pues estas son medidas durante una semana en cada una de estas redes. Pero lo único que hacemos es, vamos a centrarnos en las de Netflix, no porque tenga nada especial, sino porque es un contenido que suele estar en todas las redes del mundo. Entonces, y además es más fácil comparar cosas parecidas. Entonces, las descargas de Netflix, nosotros lo que hacemos siempre, en cualquier caso no solo de Netflix, es en nuestro equipo dejar un 1% de las conexiones de forma aleatoria sin optimización. Lo dejamos pasar tal cual, lo único, eso sí, lo medimos. Entonces, eso genera una serie de descargas que se hacen sin optimización, las cuales están medidas, y luego las comparamos con las otras descargas que sí que estamos midiendo también y optimizando. Entonces vemos la velocidad de unas y otras y las comparamos. Entonces son millones de medidas a lo largo de una semana, porque hay millones de descargas, porque Netflix se hace a base de muchas pequeñas descargas. Entonces estas descargas las medimos y las comparamos con y sin. Entonces estos son los resultados que damos. Por ejemplo, si nos centramos en el WISP lo que nos está diciendo es que en gris está 1,04 megabits sin optimización, 2,55 megabits de media con optimización. ¿Qué quiere decir? Esto es claro, en una media de toda una semana, habría mucha variabilidad, pero de media Netflix está enviando en esta red a una velocidad mucho menor de la que en realidad es posible, porque si nosotros enviamos a 2,55, esta es la velocidad medida a través de los mensajes confirmados, esta es de verdad velocidad recibida por el cliente. Entonces, si el cliente puede recibir a 2,55, pues Netflix en esta red está enviando a 1,04. Entonces, con lo nuestro es la misma red, pero el cliente va a estar más satisfecho porque pues Netflix le llega más rápido. Entonces esto hace que haya menos, que se pare menos, que tenga una mejor resolución. Entonces, con esto, pues también tenemos un cliente más satisfecho. Y de nuevo, no solo es Netflix, es cualquier aplicación que se base basada en TCP y casi todas lo son. Facebook, Google, pues hay un montón. El 80%, como digo, 80-90%, depende de los sitios. Entonces, hasta aquí la aceleración. Y ahora vamos con la segunda funcionalidad que permitimos. Permitimos el análisis del tráfico mediante esta tecnología de DPI, de Deep Packet Inspection, de la inspección a fondo de paquetes. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 días de tráfico de un operador que tenemos en Italia, bastante grande, con 14 gigabits de capacidad en los momentos de pico. Y entonces, en todo momento estamos mostrando, y uno puede ir viendo a cada hora, por ejemplo, a las 10 de la noche, esta era la composición del tráfico de ese operador. Pues eran 15,203 gigabits por segundo y el 11,6% era YouTube, el 8% Netflix, el 7% Facebook. Bueno, pues esto es una información importante para que pues uno pueda así saber cuáles son los contenidos que más se utilizan y también en función de eso tomar decisiones. Pero también se puede ver así en agregado, claro, no solamente por horas. Y por la otra
parte de la analítica es respecto a los usuarios. Lo mismo que podemos ver qué servicios son los que más utilizan la red, podemos ver qué usuarios son los que más utilizan la red. Podemos ver a cualquier usuario, pero también nos muestra, por ejemplo, en este caso, en esta red, los 20 usuarios que más tráfico cursan. Entonces, estos, pues, aquí se ve, esta es una red en la que tiene una limitación, parece como alrededor de 12, 13 megabits, y hay algunos usuarios que parece que se ponen al límite desde que se conecta. Entonces, bueno, pues uno puede ir viendo estos usuarios que más uso hacen, pues cuál es el patrón que siguen o si tienen algún tipo de problema. O también cuando alguno tenga un problema, pues uno puede analizar y ver, bueno, este usuario tenía esta velocidad hasta ahora, se está quejando, a lo mejor no es un problema o a lo mejor es que el vecino tiene la clave de Wi-Fi y está utilizando su red, algo así. Bueno, eso nosotros damos la información, ustedes, los operadores, pueden utilizarla. Entonces, ahora vamos con la tercera funcionalidad, que es la gestión del ancho de banda. ¿Qué es lo que queremos hacer con qué es la gestión del ancho de banda? Pues la gestión del ancho de banda consiste en poder limitar la velocidad de algunas aplicaciones en ciertos momentos para ciertos usuarios. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, hemos visto, este es un cliente nuestro también, que estando hasta hace poco en 15 gigabits de máximo, ahora de repente con esta crisis que estamos teniendo ha subido a 20. Entonces con nuestro equipo va a poder manejar esto porque a lo mejor uno tiene que ampliar la capacidad que tiene de subida hasta Internet, pero eso a veces lleva un tiempo y uno lo pide al proveedor y no le llega inmediatamente. Entonces, durante este tiempo nosotros podemos ayudar a manejar esto. No vamos a hacer magia de nuevo, porque al final pues uno no puede duplicar su número de clientes y pretender tener la misma conexión hacia Internet, ¿no? Pero sí podemos manejar esto y hacer que, dada una conexión, podemos tener más clientes de una manera con una calidad aceptable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros permitimos? Pues nosotros tenemos varias políticas que se pueden aplicar, por ejemplo, para distintos usuarios, para distintos momentos, de distintas condiciones de red. Entonces, o para distintas aplicaciones. Lo que podemos hacer es que fijar una velocidad máxima, por ejemplo, en este caso está aquí, pone 4 megabits por segundo, por usuario para esas aplicaciones. Entonces, en este caso se han elegido, no hay que saber poner esto solo viene dentro de nuestra aplicación. Podemos elegir serían en este caso por ejemplo, el servicio de streaming de video, ¿no? Entonces, nosotros, uno está seleccionando todas las aplicaciones de video streaming y luego lo está haciendo para una serie de usuarios. Por ejemplo, aquí los de la dirección IP 10.0.0.0, pues solo a esos, a lo mejor otros no tienen esta aplicación. Y además, no solo eso, sino que esta limitación a 4 megabits solo se va a aplicar cuando el tráfico total de la red esté por encima de los 800 megabits por segundo. Imaginemos que es una red que puede llegar a 1 gigabit. Pues de esta manera, cuando empieza a llegar a saturación, empezamos a reducir el consumo de las aplicaciones. Por ejemplo, el video streaming suele ser más de la mitad del tráfico. Y además tiene otra cosa buena, que si uno lo limita, no es algo grave, es decir, se va a reducir el tráfico porque las aplicaciones se van a adaptar y entonces a lo mejor en vez de mostrar una resolución de 1080 puntos, por ejemplo en YouTube, pues se va a poner en 720 o se va a poner en 360, en 480 puntos. Se va a limitar a lo mejor un nivel, pero bueno, a cambio toda la red va a ir mejor porque estamos haciendo que haya un nivel de tráfico menor. ¿Y cuánto menos? Pues bueno, eso ya depende de cada red. Claro, nosotros hemos hecho aquí un experimento en uno de los operadores aquí en España donde están utilizando esto, en el cual lo que hacíamos era hacer esta limitación solo del streaming de video, pero a 4 megabits por usuario. Pero lo hacíamos solamente en las horas pares. Las horas impares quitábamos esa limitación. Teníamos un script que quitaba y ponía esta limitación. Entonces, horas pares con, horas pares sin. Y medíamos simplemente pues, el tráfico de la red en cada hora, ¿no? El total de gigabytes en esa.
Entonces, si vemos aquí, en rojo están las medidas con optimización, en gris sin optimización. Entonces, si uno sigue la curva, ve como en las horas pares estaba el tráfico más limitado y se lograba una reducción de aproximadamente, en este caso, del 15%. Entonces, esto se logró sin que en esta red nadie se quejó. Esa red pasó a tener unos picos de velocidad menores, pero sin ninguna queja, es decir, sin una merma de la calidad. Y no solamente eso, sino que de hecho vimos que la calidad en algunos puntos, en unos aspectos, aumentaba porque se redujo al medir en las horas pares e impares la latencia, el round time, pues se redujo en 5 milisegundos. ¿Y por qué? Pues porque las aplicaciones de streaming toman todo el ancho de banda que hay. Es decir, cuando hay poco, pues se limitan al poco que hay. Cuando hay mucho, lo toman y ponen mayor resolución. Entonces, lo que hacen al tomar todo el ancho de banda disponible es llenar los buffers que hay por el camino. Y esto hace que aumente la latencia. Al limitarlo, pues se reduce la latencia. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Porque pues nosotros, de alguna manera es como un QoS, ¿no? Pero frente a otros, por ejemplo, es que nosotros esto en TCP lo logramos hacer sin tirar paquetes, porque en TCP, en esos mensajes de ACK de confirmación que hablábamos al principio, de que veíamos en la animación, se puede decir al servidor, envíame hasta este número de paquetes, de tal manera que nosotros regulamos exactamente la velocidad que nos envía y se evita la pérdida de paquetes, lo cual da mayor calidad, porque no es lo mismo regular esto tirando paquetes. Es verdad que nosotros tenemos que tirar paquetes en UDP. La parte de UDP, que también la limitamos, ahí no podemos hacer más que como todo el mundo. Pero el TCP, que es la mayor parte, lo podemos hacer sin tirar paquetes. Y además esto lo estamos haciendo de forma integrada con la aceleración. ¿Y qué significa esto? Pues que nosotros al mismo tiempo, por ejemplo, el ejemplo de los 4 megabits, pues aquí una sesión que está yendo a 1 megabit todavía la estamos subiendo a 2 megabits para que las que tienen más problemas vayan mejor. Pero en cambio una que esté ya a 3,5 ya no le vamos a dejar pasar a 6 o a 3,5, la dejamos ahí, no pasa de 4 megabits. Entonces estamos ayudando a los que tienen problemas, limitando a los que tomarían una velocidad mucho más alta, pero a su vez estarían congestionando la red y limitando a eso a unos pocos, seguramente tenemos el conjunto de la red a con una mayor calidad. Y creemos que nuestro precio es competitivo. Entonces, nosotros, nuestro producto, ya hasta aquí hemos hablado de lo que hace, ahora cómo se implementa esto. Nuestro producto es un software que corre sobre hardware estándar, sobre servidores Intel. Entonces, nosotros en ciertos países vendemos también el hardware, pero aquí en Centroamérica depende, Johnny a veces, nuestro distribuidor, les puede proveer ya todo y entonces es lo más cómodo. Si no, también se puede montar sobre servidores estándar que nosotros hayamos previamente aprobado. Entonces, para que claro, que la cosa es qué tipo de servidor se puede utilizar. Bueno, pues depende. Nosotros hasta 10 gigabits pues solemos utilizar unos Supermicro. No tiene, o sea, lo bueno que tiene es que tiene ciertos puertos de cobre y de SFP para hasta 10 gigas. Pero en Estados Unidos esto cuesta 1.500 o 1.600 dólares. Allí ya Johnny es quien les podrá decir, porque los precios pues, son los del hardware en cada sitio. También tenemos servidores mucho más potentes si uno quiere llegar hasta 40 gigabits. Y como decía, son servidores estándar de Intel, distintas marcas también son posibles. Entonces, hay una serie de configuraciones recomendadas, hasta 1 gigabit, pues la verdad es que se necesita una configuración bastante poco potente. Somos bastante eficientes, una memoria de 8 gigabytes, este tipo de Min 5, Min 7, bueno, hasta si son muy pocos hemos llegado a correr hasta Min 3, pero eso ya tiene que ser una red con menos caudal. Bueno, según lo que necesiten, pues nosotros les podemos indicar el tipo de hardware que hace falta o bien proveerlo a través de nuestro distribuidor en su zona, que es Network Service. Entonces, en cuanto al despliegue, pues es sencillo porque nuestro equipo funciona a lo que se llama nivel 2. Es como un switch en el que las dos patas, todo lo que entra por una,
pues sale por la otra. Es como es una conexión entre estos dos puertos. Pero además no tiene por qué ser un solo puerto, se puede poner varios. Entonces nosotros funcionamos como, digamos, varios cables que pasan a través nuestro, ¿no? Entonces eso pues no hay que poner direccionamientos IP ni nada por el estilo. Luego sí hace falta una interfaz adicional para lo que es la gestión, el configurar, el ver los resultados con una cierta dirección IP. Y en algunos casos, pues uno puede configurar, si quiere, un enlace de bypass para, pues por ejemplo, si son routers o switches MikroTik, pues ahí esto es el bonding active backup, pues uno pone un enlace en paralelo que si hubiera cualquier problema con nuestro nodo, estuviera en mantenimiento, pues pasa todo el tráfico por ahí y no se pierde y no hay no se afecta al tráfico normal. Entonces, como decía, tenemos más de 100 clientes en todo el mundo. En Centroamérica tenemos ya 15 y es una de las áreas que está creciendo más gracias a nuestro distribuidor allí, gracias a Network Service. Nuestras referencias, pues tenemos muchas, tenemos algunas bastante grandes en Estados Unidos, también en España tenemos un operador celular que tiene 2,5 millones, Digi se llama, que tiene 2,5 millones de suscriptores. Y bueno, hay todo tipo, hay no solamente operadores, incluso tenemos algunos hoteles, resorts, que a veces son como pequeños operadores, ¿no? Con sus redes de Wi-Fi, empresas corporativas, pero el grueso son operadores ISPs por todo el mundo. ¿Qué dicen nuestros clientes? Pues, por ejemplo, Víctor de la Nuez, de Wi-Fi Canarias, pues dice pues, que él habla de lo fácil que es integrar esto en su red, lo poco que le llevó el ponerlo en su red y lo buen resultado que le dio. Luego, también en su zona, en red, pues habla también de que con este producto pues han bajado los reclamos de lentitud y que mejora la navegación de Facebook, YouTube, Netflix y en sus clientes. Entonces, pues eso no solamente lo dice ahí también clientes grandes nuestros en Estados Unidos y en otros sitios, en general suele ser estos servicios que mejoran mucho. Y luego también habla como también Carlos Guzmán de Wecom SaaS, ¿no? Pues habla de cómo lo han probado en su red y bueno, pues cuando gracias a estos cuando instalaron lo nuestro, pues ciertos problemas que tenían con los servicios de video pues desaparecieron y la calidad pues ha mejorado. Entonces, con esto, pues más o menos he cubierto, yo creo, la descripción de nuestro equipo, pero por supuesto en las preguntas, pues a lo mejor podemos profundizar en algunos aspectos. Y ya en la parte de los precios, pues ya les dejo de nuevo con Johnny enamorado para que les de nuevo service para que se lo comente. Sí, Johnny. Chicos, mucho gusto. Pues lo que podrán observar ustedes en su pantalla es una forma de adquirir el producto. Hay dos formas de hacerlo. Una es vitalicia, ¿verdad? Dependiendo al caudal del ancho de banda, como José lo explicó. La licencia se compra en base al ancho de banda que ustedes tienen. 500 megas, 1 giga, 2 gigas, y así va incrementando de giga en giga. La primera tabla que ustedes observan, por ejemplo, la licencia básica de 500 megas es una licencia perpetua, significa que es por siempre y vale $2,921. Si ustedes desean adquirirla mensualmente, también está la opción. Hay personas que desean estar pagando la licencia mejor mensual y a la par ustedes observarán su precio de $160.67. Y así va incrementando la licencia en base al caudal que ustedes manejan dentro de su red. La forma de pago, pues hay por tarjeta de crédito, la forma por depósito a una cuenta, somos flexibles a la hora que ustedes adquieran el producto. Si alguno de ustedes está interesado, al final dejaremos
el correo electrónico, información para que se puedan contactar con nosotros. Sí, Aquí está aquí te José, la nos he está puesto. apoyando con la Ujú. parte de información. E igual, ya algunos proveedores en Honduras, como lo había dicho José, ya lo han adquirido. Lo hemos probado ya por bastantes meses. Eh, Creo que no sé si alguno de ustedes tendrán algunas preguntas. Ya tengo unas preguntas aquí listas para preguntárselas a José. No sé, Eh, José, si te puedo ir haciendo un par de preguntas. sí, claro, por favor. Fíjate que una de las preguntas que me hacen es, ¿puedo aplicar políticas distintas a distintos usuarios? Eh, pues sí, uno puede, por ejemplo, poner un límite eh, de, por ejemplo, la velocidad del vídeo distinto para los usuarios, imaginemos, en varios clientes nuestros hacen esto, un límite distinto para los que van por radio, por inalámbrico, frente a los que van por fibra. Entonces uno a lo mejor más limitado para los de radio, y eso siempre que podamos distinguir el tráfico de unos y otros por rangos de direcciones IP o por etiqueta VLAN. Ok, entendida la respuesta. También me comentan, si quiero mejorar la calidad, ¿no será suficiente con aumentar el ancho de banda de mi proveedor? Pues sí, no, es verdad. Eso no siempre es así. De hecho, muchas veces no, eh, los clientes que ya existen no van a ver, muchas ocasiones no van a notar una gran mejora por el hecho de que se aumente el caudal que tenemos contratado. Porque muchas veces esa limitación es lo que hemos hablado, es que el TCP a través de esa red, aunque le aumentaran por 10 veces la conectividad hacia fuera, iba a ir a la misma, va a ir a la misma velocidad. Solamente una solución del tipo de la nuestro puede mejorar en ese caso. Es verdad que si el problema es que si estamos llegando a saturación, pues en saturación sí que es verdad que se va a llegar, va a mejorar el hecho de tener más ancho de banda de salida, pero si no, no. La siguiente pregunta, José, sería, ¿puede mejorar el RTT usando su producto? Pues en parte sí, o sea, como mostrábamos en el caso que analizamos con este operador, en el que aplicamos estas políticas de limitación ancho de banda, pues al limitar esos servicios nosotros vimos que se reducía el ancho de banda. Entonces, una red que tenga una cierta saturación, no en el lado hacia Internet, muchas veces las saturaciones también están pues en los enlaces que tenemos para llevar el tráfico pues desde la central hasta los distintos puntos, hasta las distintas poblaciones, ¿no? Entonces, allá donde puede haber situaciones en las que el video streaming tienda a llenar los buffers que se montan, pues cuando uno intenta llevar el tráfico a través de un enlace de radio de una localidad a otra, pues esto, si uno ha limitado esas aplicaciones, pues va a reducir en parte el RTT. No lo vamos como siempre, no vamos a hacer magia, pero sí que puede ser algo que se note y que además beneficia a aplicaciones como la voz sobre IP o bien los juegos online. No sé, José, si me dejas añadirle Claro, claro, también sí, algo a porque tu respuesta. De hecho, hay un cliente que él tenía muchos problemas con los gamers y a medida de que él lo instaló, después con el pasar de la semana, él me comentó, yo ni tengo una situación, ya no me llaman los gamers, me dice. Se me acabó el problema, ¿no? Entonces, sí, esto beneficia en muchos aspectos a varias aplicaciones y de hecho aquí por Latinoamérica los gamers hay muchos por aquí. Te sí, hago la no, entonces, siguiente pregunta.
Sí, no, vamos, yo debo añadir también que, claro, en todo esto, aparte del soporte que nosotros les podamos dar, nosotros tenemos la suerte en Centroamérica de contar con Johnny, con Network Service, que la verdad es que es una de las personas que está conociendo mejor nuestro producto y que directamente el soporte local pues les va a poder ofrecer muchas más, pues técnicamente les va a poder ayudar mucho. Ah, Sí, Johnny, si tienes sí. más preguntas, La siguiente perfecto. pregunta sería, ¿el servidor lo venden ustedes o lo puedo comprar por mi cuenta? ¿Y qué sistema operativo tendría que instalar? Pues bueno, respecto al sistema operativo, eso no hay que instalar ninguno porque lo nuestro es un fichero ISO, digamos, que se instala y es como cuando uno instala un sistema operativo Linux. Entonces ya viene con todo, es un Linux de hecho por dentro, que al que se le ha quitado todo menos nuestra aplicación y no hace falta, nosotros lo damos todo. O sea, es relativamente fácil. Pero en cuanto a lo del servidor, pues ahí comentar, ¿no? Supongo, Johnny, tú en algunos casos sé que puedes proveer toda la solución ya, ¿no? Como un todo, como ya con el hardware, o aunque también, pues claro, podemos utilizar servidores que tenga localmente la gente, sobre todo ahora que en esta época está complicado, parece, el mover servidores a través de fronteras y con las aduanas, ¿no? Está todo un poco ralentizado, ¿no es verdad, Johnny? Sí, es correcto. Ahorita lo que es la importación está un poco parada. Entonces, de hecho, podemos utilizar cualquier servidor. Si por ahí hay un Dell que tienen por ahí, aunque sea pequeñito, un R210, que es uno de los básicos para una licencia de 500 megas, igual la soportamos. También les puedo ayudar a conseguir el servidor por aquellos o aquellas empresas que no pueden hacer importaciones propias, sino que las tienen que comprar localmente. Igual les colaboramos más que todo. Nosotros lo que decíamos es que prueben el producto y la parte del hardware no es una ganancia para nosotros, sino que aquí lo colaboramos en lo que podamos a todos ustedes sin esperar algo, como por decir así, un beneficio. ¿Va? Aquí lo importante es colaborar con ustedes. Y no, o sea, si necesitan ayuda, igual incluso hasta yo les puedo contactar con personas por si desean comprar el hardware directamente. Aquí Ujú. tengo también otra pregunta, ¿existe la posibilidad de probar el producto? Pues sí, vamos, nosotros, pero bueno, ahí también puedes contestar tú, eh, Johnny, porque bueno, en el fondo es directamente contigo con quien comercialmente van a tratar, ¿no? Pero vamos, nosotros encantados de que mucha gente piensa que esto, bueno, pues es escéptica y es normal. Nosotros, como los resultados son buenos en general, pues estamos encantados de que lo prueben por un tiempo limitado, ¿no? Sí, en efecto, nosotros damos un demo, ¿verdad? Un demo de 2 semanas, se puede extender un poco más. eh, y en base en ese demo igual no los dejamos solos, siempre estamos pendientes de ustedes, que nos digan qué sienten. Estamos también mandándoles informes y ayudándolos a entender un poco más de su red. Incluso en ese demo ustedes se darán cuenta de algunas cosas que nunca han visto en su red porque tal vez no cuenta con un DPI y en este demo al ponerlo ustedes ya cuentan con DPI y hasta se pueden dar cuenta, este usuario me está consumiendo tanto y nunca lo había detectado. Entonces el demo igual sirve para acelerar y para conocer un poco más de su red y como les decía al inicio de la presentación, una vez que ustedes lo instalan y lo prueban, cuando lo quitan, no se vuelve como un vicio, por decir así. Es buenísimo, la verdad. Como dijo José, hay personas escépticas. Yo se le he dicho a José, yo era uno de ellos, la verdad. Muy, muy escéptico, pero ahora ya soy un entusiasma. Pues Eh, nada, sí. También tengo otra pregunta. ¿Las licencias son por ancho de banda o por usuarios o por sesiones? Pues bueno, sí, como ha explicado Johnny antes, pues son por ancho de banda, el ancho de banda máximo. Si bien nosotros, una cosa buena es que si uno tiene una licencia de
por ejemplo, 500 megabits y en algún momento de pico pasa más de 500 megabits, nosotros no vamos a cortar el tráfico por encima de 500, simplemente que ese tráfico que esté por encima no va a estar optimizado. No se va a limitar ni se va a acelerar. Vale, entendido. Otra pregunta. ¿El equipo funciona como bridge y el direccionamiento que se configura es para su administración? Exacto, sí. Es como un bridge, un switch, es decir, lo que entra por un lado sale por el otro, por cada una parejas de puertos que nosotros lo llamamos wires, como cables, digamos. Y luego está una interfaz aparte totalmente que, por seguridad también, que es la que tiene una dirección IP y a través de la cual se maneja el equipo. Va, aquí tengo otra. ¿Podemos usarlo si levantamos sesión BGP con nuestro proveedor? Sí, hay algunos que lo utilizan en ese lado, en la conexión que viene desde Internet. El BGP muchas veces utiliza, creo, TCP para sus conexiones, pero bueno, nosotros esas va a pasar a través nuestro, pues como cualquier otra, sin mayor problema. Y bueno, y el BGP también a veces se puede utilizar incluso como protocolo para hacer este bypass. Si se ve que lo nuestro falla, pues BGP lo llevaría por otro enlace si hubiera otro en paralelo. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el máximo de ancho de banda que han conseguido ahorrar con los clientes con estas limitaciones? Pues claro, depende de cómo de agresivo uno sea con la limitación que pone. Nosotros hemos llegado a cerca del 20% de reducción en algunos clientes que, por ejemplo, quieren reducir bastante porque es muy caro su ancho de banda. La siguiente pregunta sería, ¿su producto es compatible con el QoS de MikroTik? Sí, el QS1 lo puede seguir utilizando, puede estar antes o después de lo nuestro. En general estaría muchas veces después en los servidores estos de PPPoE, o bueno, a veces nosotros, porque nosotros podemos estar en el lado de PPPoE hacia los clientes, ¿no? También soportamos el tráfico que vaya con PPPoE. Pues MikroTik frenará ciertas cosas, nosotros otras. También hay algunos usuarios que la parte de QS más de los planes, algunos lo hacen, ¿sabes?, de limitar un usuario a 10 o a 5, a 15, lo hacen a través nuestro, cuando pueden distinguirlos por direcciones IP. De esa manera, pues reducimos el número de colas que tienen que montar sobre los MikroTik y le reduce la CPU y va mejor esos equipos. Pero bueno, si no, pues unos están a lo mejor limitando, por ejemplo, la velocidad máxima del plan. Nosotros estamos ayudando reduciendo el caudal de video streaming. Y te hago las dos últimas preguntas que tenemos por acá. Muy bien. Tengo una red MPLS, ¿lo podría incorporar y al mismo tiempo utilizo PPPoE? Sí, nosotros soportamos MPLS y PPPoE también, etiquetas de MPLS y etiquetas de... No soportamos únicamente VPLS cuando hay una cosa que se llama pseudo wires. Eso ya no lo soportamos, pero quitando eso, si lo otro sí lo soportamos, y no solamente eso, también cosas más complicadas como el Q-in-Q, que es cuando hay más de una etiqueta de VLAN o hay varias etiquetas de VLAN, eso también lo soportamos. Y nada, bueno, esta es creo que esa era la pregunta, ¿no? ¿Va? ¿Y cómo se puede obtener el demo? La última pregunta. Pues poniéndose en contacto con nosotros en estos contactos ventas networkservicehn.com o a nosotros mismos que les redirigiremos igualmente a Network Service en su zona. ¿Vale? Pues hemos alcanzado básicamente el final de la presentación del webinar. En base a los correos, ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Alguna pregunta, igual en la página web, en la parte de distribuidores, está
Mi número telefónico es Johnny Namorado. Yo soy de Honduras. Disculpen porque no lo había dicho anteriormente, sino para las personas de El Salvador y Guatemala. Igual se pueden contactar, nuevamente lo repito, a ventas Network Service y a Sales Big One. Y muchísimas gracias por haber participado en este webinar. Sí, muchísimas gracias a todos y a ti también, Johnny.